Muchas gracias, ante todo, al Instituto Tecnológico de Salina Cruz en Osaka, México, por invitarme a participar del siguiente webinar: Estrategias de alimentación en el camarón banameño. Me presento, mucho gusto, soy el instructor Jaime Paz. Y comencemos con la presentación. Comencemos por los rangos óptimos de la calidad de agua para el crecimiento del camarón banameño. Temperatura de 28 a 30 grados. Oxígeno mayor a 4 ppm o miligramos por litro. Y pH de 6.5 a 8.5. No quiere decir que el camarón fuera de estos rangos de calidad del agua, ¿verdad?, no vaya a crecer. Pero estos son los valores donde va a crecer mejor. La siguiente presentación está basada en este libro que se llama Estrategia de alimentación en la etapa de engorde del camarón, del autor César Molina. Y también está basada en este estudio científico: Análisis de la trayectoria del camarón patiblanco del Pacífico Banamey, comparación de la tasa de crecimiento específico y el crecimiento de unidad térmica coeficiente y sus adaptaciones, del autor Christopher Powell. Esto es un estudio que se hizo en Asia. De acuerdo al estudio científico, el camarón tiene un crecimiento exponencial desde que nace hasta 7.5 gramos. Y de 7.5 gramos en adelante va a tener un crecimiento lineal. ¿Pero qué quiere decir exponencial y qué quiere decir lineal? Exponencial es que crece más en el mismo tiempo. Y lineal es que su crecimiento es constante en el mismo tiempo. Y este estudio científico arrojó dos modelos matemáticos: uno para la parte exponencial y uno para la parte lineal. Vámonos a concentrar en la parte exponencial. Modelo matemático de crecimiento exponencial del camarón Banamey hasta 7.5 gramos. Y es la siguiente fórmula matemática. Esto se obtuvo de hacer una regresión matemática de datos tomados de campo, de diferentes granjas. Vamos a llamar PC al peso actual, PA a el peso un día antes, y estos son, que voy a mencionar acá, son dos constantes que se obtuvieron de la regresión matemática, de la estadística que se hizo. Se tomaron datos de campo y esta estadística arrojó estos dos valores de campo. 1B igual a 0.416 y C igual a 0.151. Y también es variable la temperatura. Entonces, el peso actual de un camarón va a ser igual al peso de un día antes elevado a la potencia 0.416 más, este es el factor térmico, el factor temperatura, más 0.151, que es una constante, dividido entre 100, multiplicado por la variable temperatura. O sea que puede cambiar la temperatura del agua, y al cambiar la temperatura del agua afecta el crecimiento del camarón. Todo esto elevado a la potencia 1 sobre 0.416. Pero vamos a hacer un ejercicio práctico de esta fórmula para obtener el crecimiento del camarón banano. Vamos a suponer que el peso de siembra fue de 140 peligramos. ¿Y qué es 140 peligramos? O sea, que se sembró que en un gramo de biomasa es igual a 140 larvas. Entonces, para obtener el peso individual de una larva habría que dividir 1 entre 140, que sería igual a 0.071 gramos, igual a
7.14 miligramos. Ese sería el peso promedio de siembra de cada larva. Y que la temperatura del agua promedio estaba en 29.5 grados. Entonces apliquemos los valores a la fórmula. Entonces el peso actual va a ser igual al peso de siembra 0.00714 elevado a la potencia 0.416. Este 0.7 puede variar, va a depender del peso de siembra de cada proyecto. El 0.416 es constante, pero es constante si el camarón pesa menos de 7.5 gramos. Y este es el factor térmico. El factor térmico es 0.151, que es constante, dividido entre 100. El 100 es constante también, multiplicado por la temperatura, que la temperatura puede variar. Y todo esto elevado a la potencia 1 sobre 0.416. Entonces, haciendo las operaciones matemáticas, vamos a obtener que el peso actual va a ser igual a 0.0146 gramos, o lo que es lo mismo, a 14.6 miligramos. Y el peso ganado va a ser igual al peso actual menos el peso anterior. Entonces, el peso ganado va a ser igual a 0.146 menos 0.0714, que va a ser igual a 0.0057 gramos, que va a ser igual a 7 miligramos de peso ganado en un día. Y el factor de conversión de alimento, ¿a qué es igual? Es a la cantidad de alimento dividido entre el peso ganado. Vamos a hacerlo de esta manera. El FCA es el factor de que si es 1,20, quiere decir entonces que aportamos 1,20 kilo de alimento para obtener 1 kilo de biomasa, un kilo de peso ganado. Entonces, la cantidad de alimento que vamos a aportar va a ser igual al factor de conversión multiplicado por el peso ganado, que va a ser igual a 1.20 multiplicado por el peso ganado, que sería 0.075 gramos, es igual a 0.09 gramos, o lo mismo, a 9 miligramos de alimento. ¿Qué quiere decir esto? Que una larva, para que pase de 14 miligramos a 7 miligramos con un factor de conversión de 1.20, hay que aportarle 9 miligramos de alimento. Entonces, la tasa de alimentación va a ser igual a la cantidad de alimento dividido entre el peso del día antes. Quiere decir que la tasa de alimentación va a ser igual a 0.09 dividido entre 0.0714 por 100, para llevarlo al porcentaje del 126%. ¿Pero por qué tanto? Porque es que el camarón está del tamaño de una larva. Y si hoy pesa 7 gramos, mañana va a pesar 14. Y por lo tanto tenemos que darle la cantidad de alimentos para que logre ese peso ganado. Pero vámonos al otro modelo matemático, al donde ya su crecimiento no es tan rápido, sino que ya es un poco más lento. Al modelo matemático del crecimiento lineal del camarón banamey de 7.5 gramos en adelante. Y entonces, PC, vamos a llamarlo peso actual, PA, el peso un día antes, y los factores estadísticos cambian. El 1B va a ser igual a 0.95, o sea, casi 1. Y el C va a ser igual a 0.80, muy aproximado a 1. Entonces, vámonos a la fórmula. Es la misma fórmula. Lo que cambian son las constantes 1 menos B y el C. La temperatura varía en el momento en que hagamos la medición.
Pero vamos a hacer esto con valores numéricos para que podamos entenderlo mejor. Supongamos que el peso un día antes está de 8 gramos y que la temperatura del agua está en 29.5 grados. Esta temperatura puede variar. Puede variar, inclusive en un día puede cambiar. No es lo mismo medirlo en la mañana, al mediodía que en la tarde. Entonces el peso actual va a ser igual a 8 elevado a la potencia 0.952 más C, que viene siendo 0.80, dividido entre 100, que es constante, multiplicado por la temperatura, y todo esto elevado a la potencia 1 sobre 0.952. Haciendo las operaciones matemáticas obtenemos que el peso actual va a ser igual a 8.275 y que el peso ganado es la resta del peso actual menos el peso de antes. Entonces el peso ganado va a ser igual a 0.275 gramos. Entonces, asumiendo que el FCA es 1.20, y quiero repasar aquí qué es FCA o factor de conversión alimenticia. Es la cantidad de alimento que debo de aportar para lograr 1 kilo de camarón. Dice, entonces, si estamos considerando que el factor es 1.20, entonces tenemos que aportar 1.20 kilos de alimentos para lograr 1 kilo de camarón de peso ganado. Entonces la tasa, la cantidad de alimentos que tenemos que aportar va a ser igual al factor 1.20 multiplicado por el peso ganado, que sería 0.275, es igual a 0.33 gramos. Entonces la tasa de alimentación va a ser igual a la cantidad de alimentos dividido entre el peso de un día antes. Va a ser igual a 0.33 dividido entre 8, o sea, 4.12%. Es el porcentaje de la tasa de alimentación que tenemos que aportarle al camarón. Y supongamos que sembramos, que el peso de siembra fue de 140 miligramos, o sea, que el peso de siembra fue de 0.007 gramos, o lo mismo que 7 miligramos. Entonces tenemos que ya para el día 10 el camarón debería de estar pesando 0.26.3 gramos y que la tasa de alimentación debería ser el 23%. Y para el día 20 ya el camarón debería de estar de 1 gramo y la tasa de alimentación debería ser de 13%. Y para el día 30 ya el camarón debería estar de 2.5 gramos y la tasa de alimentación del 8.96%. Y para el día 40 el camarón ya debería estar de 4.73 gramos y la tasa de alimentación debería ser de 6.84%. Y para el día 50 ya el camarón debería estar de 7.84 gramos y la tasa de alimentación de 4.23%. De aquí en adelante utilicé otro modelo matemático porque recordemos que ya después de 7.5 gramos no es el mismo modelo matemático de crecimiento, ya es un crecimiento exponencial. Para el día 60 el camarón ya debería estar de 10.62 gramos y la tasa de alimentación 3.17%. Para el día 70, 13 gramos, 0.43 y la tasa de alimentación 2.53%. Para el día 80, 16.28 gramos y la tasa de alimentación 2.11%. Para el día 90, 3 meses, ya el camarón debería estar de 19.15 gramos y la tasa de alimentación de 1.83 gramos. Ok, resulta que las tablas de alimentación no deberían de ser constantes. Las tasas de alimentación va a depender de
El factor de conversión de alimentación va a depender de la temperatura y va a depender si el camarón pesa menos de 7.5 gramos o pesa más de 7.5 gramos. Pero quiero hacer otras correcciones a la cantidad de alimentos que debemos aportar al camarón banameño. Después de que ya obtenemos nuestro porcentaje de la tasa de alimentación. Y el primero es el porcentaje de corrección de la cantidad de alimentos según la temperatura. Y es que según el autor del libro, César Molina, tenemos que ajustar la cantidad de alimentos que vamos a aportar según la temperatura del agua. Y comenzamos desde 20 grados, debemos aportar es nada más el 50%, a 21 grados el 55%, y así vamos hasta 28 grados 90%, 29 grados 95%, 30 grados 100%, 32 grados 100%, 33 grados 0. ¿Y saben por qué? Porque es que el metabolismo del camarón está tan acelerado, porque la temperatura está tan alta, que prácticamente lo que va a absorber, lo que va a comer, su aparato digestivo no lo va a absorber. Entonces, el alimento prácticamente entra y sale en el mismo tiempo. Y entonces no le da tiempo al camarón a absorber los nutrientes del alimento. Pero hay otro factor de la calidad del agua que debemos considerar para hacer ajustes a la cantidad de alimentos. Ya hemos calculado la cantidad de alimentos, pero entonces vamos a hacerles ajustes. ¿Por qué? El pH. El pH afecta también el metabolismo del camarón. Entonces, de acuerdo a los valores de pH del agua, debemos de ajustar la cantidad de alimentos. Y les voy a poner un ejemplo. Debemos de dar de comer solamente el 100% si el pH está mayor a 6.5. Pero si ya el pH pasa de 9, debemos de aportar la mitad. Y si el pH ya pasa de 9.5, debemos de dar apenas el 25% del alimento. Y si ya el pH pasa de 10, es mejor no alimentar. Otro factor muy importante a la hora de dar alimento es medir la concentración de oxígeno y ajustar la cantidad de alimentos según la concentración de oxígeno. Por ejemplo, si el oxígeno está en 2.6, apenas dar el 25%. Y si el pH está en 4 ppm, entonces sí dar el 100%. ¿Pero por qué esto? Les voy a explicar. Si la concentración de oxígeno en el agua está en 2 ppm o está en 4 ppm, quiere decir que en 2 hay la mitad de oxígeno en la misma cantidad de agua que si estuviera en 4 ppm. ¿Qué quiere decir esto? Que el camarón tiene que pasar el doble del agua por su aparato respiratorio para absorber la misma cantidad de oxígeno. Entonces, si el camarón tiene que bombear el doble del agua para obtener la misma cantidad de oxígeno, quiere decir que aquí hay un gasto energético y por lo tanto, entonces, no es óptimo. Las condiciones de la concentración de oxígeno tienen que ser mayor a 4 para que no haya este gasto energético. Por lo tanto, debemos de hacer ajuste a la cantidad de alimentos de acuerdo también a la concentración de oxígeno. Y aquí, muy importante, según estudios científicos que hizo el señor César Molina, la fase lunar afecta el estado de muda y el estado de muda afecta la cantidad de alimentos que va a comer el camarón. Y les voy a poner este ejemplo. Según la tabla que les presento acá, si la fase lunar está en luna llena, quiere decir
que el 90% de los camarones en la piscina están mudando. Y si están mudando no van a comer. Quiere decir que solamente tenemos que calcular el alimento para el 70% de los camarones. Si la luna está en cuarto menguante, entonces el 50% de los camarones están mudando. Y si ese 50% de los camarones están mudando, quiere decir que no están comiendo. Solamente entonces van a comer el 50% de los camarones que no están mudando. Y si la luna está nueva, quiere decir que el 80% de los camarones están mudando y solamente están comiendo el 20% de los camarones. Entonces solamente tenemos que calcular el alimento para un 20% de los camarones. Y si la luna está en cuarto creciente, quiere decir que el 30% de los camarones están mudando y solamente van a comer un 70% de los camarones. Entonces solamente calculamos el alimento para el 70% de la biomasa. Porcentaje de la corrección de la cantidad de alimentos según el sobrante del alimento. Esto es cuando se dejan testigos, cuando se dejan platos de alimentación en las piscinas. Si el operador, que el alimentador, va en la mañana y aporta X cantidad de alimentos, pero se consigue que de esa X cantidad de alimentos sobró menos del 10%. Si sobró menos del 10%, entonces podemos aumentar la dosis. Vamos a aumentarle la dosis un 10%. Ahora, si el sobrante está en el rango del 10 al 25%, bajemos la dosis. Bajemos la dosis y aportemos nada más el 90%. Ahora, si el sobrante que nos conseguimos en el plato está entre un 25 a un 40%, entonces bajemos más la dosis. Aportemos nada más el 80%. Ahora, si el sobrante de lo que nos vamos a conseguir en el plato, de la última alimentación, está mayor a un 40%, aquí hay un problema, o el camarón está enfermo, o hay un problema de la calidad del agua, una baja de oxígeno, una temperatura no adecuada, entonces mejor ni alimentar, si el sobrante fue un mayor al 40%. Otra estrategia de alimentación es medir la cantidad de fitoplancton y zooplancton en esta siguiente concentración: gramos por metro cúbico de agua. Y si nos conseguimos que hay 40 gramos por metro cúbico de agua entre zooplancton y fitoplancton, aportemos nada más un 60%, porque el camarón va a preferir el alimento primario. Y si la concentración de fitoplancton y zooplancton está entre 20 y 40 gramos por metro cúbico de agua, entonces apliquemos nada más el 80% del alimento. Y si está menor a 20 gramos por metro cúbico de agua la presencia de zooplancton y fitoplancton, ahí sí podemos aplicar el 100%. ¿Y qué es fitoplancton? Bueno, son las algas, las microalgas presentes en el agua. Y zooplancton son los pequeños animalitos microscópicos que están en el agua. Por cierto, si hay buena presencia de alga, habrá buena presencia de zooplancton, y el camarón prefiere el zooplancton. Otra estrategia para la alimentación es, según un estudio científico que hizo el señor Molina, es alimentar de acuerdo a estas tablas que les voy a presentar acá. Alimentar a las 12 del mediodía, a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, a las 6 de la tarde y 8 de la noche, en los siguientes porcentajes. Hacemos el cálculo de la cantidad que vamos a alimentar, pero a las 12 del día aplicamos el 34%, a las 2 de la tarde el 27%, a las 4 de la tarde el 15%, a las 6 de la tarde el 14% y a las 8 de la noche el 10%. Esto tiene que ver con la actividad enzimática del camarón. Y vamos a hacer un ejemplo, pues. Supongamos que sembramos a 100 miligramos, o sea, que el camarón tenía un peso
de 0.0 gramos, o lo que es lo mismo, al momento de la siembra el camarón pesaba 10 miligramos, y que esperamos obtener un FCA, un factor de conversión de alimentos de 1.20, o sea, aportamos 1.20 kilos de alimentos para conseguir 1 kilo de peso ganado, y que sembramos 4 millones de camarones, y que el peso actual, porque ya ha pasado cierto tiempo desde el momento de la siembra, está en 4.23 gramos, y que el oxígeno al momento de alimentar está en 5 ppm, y que la temperatura está de 30 grados, y que el pH está en 7, y que la fase lunar de ese día en particular está de luna llena, y que el sobrante de la última alimentación es menor a un 10%, y que la biomasa de alimento primario, o sea, de fitoplancton y zooplancton, está menor a 20 gramos por metro cúbico de agua. Entonces calculemos cuánto sería lo que tenemos que alimentar. ¿Cuál es la cantidad de alimentos que tenemos que aportar ese día bajo estas condiciones? Primero calculemos la cantidad de alimentos. La biomasa va a ser igual a ¿quién? A los 4 millones de camarones multiplicado por 4.23. Sería 16.948.000 gramos. Si lo pasamos a kilos sería 16.948 kilos de biomasa hay viva en esa piscina. Calculemos la tasa de alimentación. El peso actual va a ser igual a ¿quién? Al 4.237, que es el peso del camarón, elevado a la potencia 0.416. ¿Por qué? ¿Por qué aplicamos esta? Porque el camarón todavía está pesando menos de 7.5 gramos. Todo esto más el factor térmico, que sería 0.151 dividido entre 100 multiplicado por la temperatura, que es 30 grados. Y todo esto elevado a la potencia 1 dividido entre 0.416. Haciendo las operaciones matemáticas nos da que el peso actual va a ser igual a 4.495. Entonces el peso ganado va a ser igual a 4.495 menos 4.237. Va a ser igual a 0.257 gramos. Y entonces la cantidad de alimentos va a ser igual a el FCA a 1.20 multiplicado por 0.258, o sea, 0.3096. Y la tasa de alimentación va a ser igual a 0.39 dividido entre 4.23, o sea, el 7.29%. Entonces, para calcular la cantidad de alimentos, ¿verdad?, va a ser igual a la biomasa por la tasa de alimentación. Va a ser igual entonces a 16.948 kilos multiplicado por el 7%. O sea, el 7% de esta cantidad. 1.236 kilos de alimentos ese día les va a tocar a los camarones. Pero hagamos ajustes de esta cantidad de alimentos de acuerdo a otros parámetros. Y nos vamos para acá. Como la temperatura está en 30 grados, entonces el factor de ajuste va a ser 1, o sea, el 100%. Como el pH está en 7 grados, entonces aplicamos el 100%, no le hacemos ajuste. Como el oxígeno está en 5 ppm, entonces no le hagamos ajuste, sería el 100%. Pero la fase lunar está en luna llena, y al estar en luna llena, entonces nada más que debemos aportar es el 70% de la cantidad que ya calculamos. Entonces sería el 70% de 1.236.865. Pero la cantidad de sobrante está menor a un 10%. Entonces si está menor a un 10%, entonces aumentemos esta cantidad a un 10%. Sería aumentar un 10%, 865. Sería 965 kilos de alimentos ese día.
Y el alimento primario está menor a 20 gramos por metro cúbico de agua. Entonces no le hagamos ajuste a la cantidad de alimentos. Tendríamos que aportar 961 kilos de alimento ese día. Pero esto lo vamos a distribuir en 5 horas al día. A las 12 del día, el 34% de esa cantidad, que serían 323 kilos. A las 2 de la tarde, el 27%. A las 4 de la tarde, el 15%. A las 6 de la tarde, el 14%. A las 8 de la noche, el 10%. Para un total, sumando todo esto, de 951 kilos de alimento ese día. Aquí estamos haciendo ajustes. ¿Por qué? Por el peso de siembra, por el peso actual, por la temperatura actual, por el pH actual, por el oxígeno actual, por la fase lunar actual, por la cantidad de alimento sobrante actual y por la concentración de alimento primario actual. Muchas gracias por su participación y les dejo acá mi número de WhatsApp y mi correo. Esta presentación se las puedo compartir, más todos estos cálculos están montados en una hoja de Excel que puedo compartir con ustedes si me escriben a mi WhatsApp o por mi correo electrónico. Ante todo, muchas gracias al Instituto Tecnológico por invitarme a participar de este webinar.